Estimados amigos, bienvenidos a una edición más de Tertulia Literaria. Aquí, siempre a través de Universal TV Digital y siempre presente la revista Articultura. Hoy tenemos otro programa especial con otro gran escritor. En esta oportunidad hablaremos sobre el escritor Carlos Medinaceli, escritor boliviano. Para ello, vamos a tocar de manera general en qué consiste la literatura boliviana y quién mejor de poderlo explicar que nuestra distinguida invitada, la señorita Jacqueline Barriga Nava. Ella es licenciada en psicología, magíster en educación, con un doctorado honoris causa de la Academia de Educación de la República del Perú. Es académica de la Academia Boliviana de Educación Superior, investigadora educativa, gestora cultural, es, es poeta, es docente universitaria y de verdad que su currículum vitae es muy amplio. Así que le reiteramos la bienvenida a nuestro programa, señorita Jacqueline. Muchísimas gracias, María, por la presentación. Y bueno, yo soy parte de Universal TV. Eso tienes conocimiento entre otras personas. Así que yo me siento muy honrada nuevamente que me inviten como para hablar temáticas de mis áreas, bueno, que me desenvuelvo en la literatura, psicología, poesía. Para mí es un honor y te agradezco mucho por haber tomado en cuenta mi nombre y un saludo muy cordial también para Ricardo, que en este momento también se encuentra con nosotros, entre otras personas que nos están escuchando. Muchas gracias, María. Al contrario, señorita Jacqueline, el gusto de contar con su valioso aporte al programa es de nosotros y le reiteramos el agradecimiento en nombre de Universal TV Digital y que lógicamente tenemos la suerte de contar con usted también como miembro de esta casa televisora. Como habíamos mencionado hace un instante, en el programa nos vamos a ceñir más que nada acerca de tocar puntos de la biografía de Carlos Medinaceli y sobre su creación literaria, ¿no? Que es lo que nos cita hoy día, que es muy vasta. Pero brevemente quería, con sus valiosas apreciaciones, digamos, unas pinceladas sobre lo que es la literatura boliviana. Por ejemplo, la literatura de Bolivia se caracteriza mucho por lo que es respecto a lo que se ha ido pasando de generación en generación, em, como por ejemplo lo que son mitos, leyendas, cuentos, ¿no? Y todo esta herencia literaria ha sido pasada mediante la oralidad, ¿no? De generación en generación, y esto cada vez ha ido enriqueciendo más a los escritores y como mencionaba, ¿no? Ya sean leyendas, mitos, cuentos, entre otros géneros y que han reflejado ello. Usted, ¿cuál es su apreciación al respecto, por favor? Bueno, lastimosamente la literatura boliviana no es conocida en el mundo, ya especialmente la del siglo pasado, que ha sido una de las más ricas. Tenemos, por ejemplo, o por lo menos yo, que lo catalogo como un excelente escritor, como el mejor escritor de Bolivia, a Franz Tamayo. Franz Tamayo ha sido un poeta excepcional, una escritura, bueno, pues bastante exquisita que él ha tenido y hasta ahora lo seguimos nombrando, es como un ícono dentro de los poetas. Asimismo, ha sido un crítico literario, ha sido político, ha sido periodista, ha llegado a ser presidente de Bolivia, pero lastimosamente han anulado esas elecciones y entonces él obviamente ha vuelto a ser
parte obviamente de la vida política, simplemente ya no presidente, ¿no? Entonces, tenemos un gran escritor que su formación lo ha hecho en el París, es más, se ha casado inclusive con una persona en París, así como ustedes los peruanos aman y adoran a César Vallejo, para nosotros es Mm, Franz Tamayo. Franz Tamayo es el mejor escritor de Bolivia, que hasta ahora obviamente lo tenemos presente en muchos sucesos políticos, hasta educativos, porque él tiene una visión educativa bastante distinta, donde obviamente repercute y da una altura al campesino. Y a través de la escritura que él ha tenido, de las propuestas que él ha tenido sobre la pedagogía boliviana, que es uno de sus libros exitosos también, bueno, pues se ha formado la escuela de Guarizata, que era una escuela donde se formaba profesores rurales, ¿no? Y hasta ahora se mantiene ese pensamiento, ¿no? Sobre la base del pensamiento de este gran escritor que hemos tenido, Franz Tamayo. Otro escritor, obviamente, que no ha sido poeta, no lo conozco mucho porque yo soy poeta y leo más mm, referente a la poesía boliviana, ¿no? Ha sido ha sido Gabriel René Moreno. Él ha sido más novelista, más crítico, más analítico. En otras palabras, ha sido investigador, ¿no? Investigador. Y ha sido un escritor también de élite que tenemos en Bolivia. Ellos dos, yo los rescataría de una manera, bueno, pues mundial se podría decir que es conocido su nombre por algunos críticos literarios, pero no de una manera comercial, ¿no? Entonces, yo cuando voy a reuniones de escritores, donde voy a diferentes lugares del mundo, no los conocen, ¿no? Y dicen, ¿quiénes son los escritores bolivianos? ¿Quién ha sido el mejor? Etcétera, ¿no? Entonces, no los conocen porque no son nombres que se han convertido en comerciales, ¿no? Mayormente los conocen aquellos, bueno, pues que han estudiado recién o son ya con doctorados en literatura, ellos sí tienen conocimiento de estos escritores, pero así nomás no, lastimosamente no conocen muchas personas. Eso te podría decir, y además tenemos escritoras muy buenas mujeres como Yolanda Vidregal, Adela Zemudio, ujú, que tiene un poema espectacular también que se llama Ser hombre, donde tiene su poesía bastante feminista. Gracias a ella también tenemos el Día de la Mujer, y bueno, y el Día del Escritor también es sobre la base de los escritores que te estoy mencionando. Tenemos una vasta historia, tú lo has dicho, una vasta historia en lo que respecta a la literatura, pero lastimosamente afuera no se conoce mucho, ¿no? Pero sí, en Bolivia tenemos una vasta, y especialmente del anterior siglo, donde han sido nuestros mejores escritores. Ahora de los contemporáneos, bueno, también hay, pero ya se ha vuelto como una masa, siento que se ha vuelto como una masa de escritores, ¿no? Donde no se puede distinguir el bueno y el malo. Tal vez antes eran más visibles, se podría decir, algunos, como en Latinoamérica, ¿no? Tenemos a Octavio Paz, tenemos los premios Nobel, etcétera, ¿no? Pero ahora ya no se puede nombrar en esta época contemporánea quién es el mejor de Latinoamérica, por ejemplo. No se puede nombrar porque parece que se ha masificado, ¿no? Y ahí todo se ha vuelto como una masa, tal vez por estos medios de comunicación, por las redes sociales, de que, bueno, pues ahora nos enteramos absolutamente de todo en un minuto, ¿no? Y hay tanta información de que tú presentas tu libro, es exitoso un día, luego aparece otro al día siguiente, otro, y va avanzando, pues, ujú. de una manera, bueno, pues demasiado se podría decir, con una vasta información, ¿no? Entonces no se puede distinguir ahora quién es el bueno, ¿no? Hay algunos que dicen el bueno es el que tiene mayor marketing ahora. Bueno, eso está Ujú. por discutirse todavía. Eso te puedo decir, estimada María. Sí, muchísimas gracias, licenciada Jacqueline. Justo lo que usted ha mencionado, le agradezco porque de manera muy didáctica nos ha podido explicar ello. ¿Usted coincide, algunos críticos sobre la literatura boliviana mencionan justo lo que usted, que hay calidad, sino que ha faltado difusión? Y algunos señalan, no sé cuál es su punto de vista, que esta falta de difusión a nivel no externa es por algunas malas políticas, ¿no? En los gobiernos, ¿no? Sobre el tema de literatura, educación en Bolivia.
Sí, sí, efectivamente. Y la parte económica también. Hay muchos escritores que no pueden salir afuera. Los más destacados que tenemos, se podría decir, que han ganado premios importantes, viven en el exterior. Tenemos a Mitre, por ejemplo, que ha escrito poemas excepcionales, es orureño y vive en Nueva York. También tenemos dos escritoras, una vive en Alemania, la otra vive en España, que también han ganado premios en este momento. No me acuerdo sus nombres, te soy franca, ya, Pues tienen pero que emigrar. claro, son unos contados, ¿no? De que han ganado premios Ujú. importantes, pero da la casualidad que ninguno vive en Bolivia, viven en el exterior. Aquí en Bolivia simplemente se enfrascan por una ideología, todo es idealizado, todo es político, todo se ha politizado, inclusive hasta los mismos escritores, ¿no? Yo he sido hasta el mes de julio vicepresidenta de los escritores de Bolivia, he hecho el congreso más grande aquí en Bolivia y sin embargo no nos hemos podido unir porque la política ha entrado ahí, ¿no? Gente obviamente que ha venido de choque, nos han lastimado, nos han faltado el respeto, Qué pena. Ujú. entonces se ha escogido una mesa directiva a dedo y eso yo lo denuncio siempre, lo he denunciado de manera internacional y te lo digo también a ti. Y lastimosamente eso nos perjudica porque no pensamos en nuestro sector, pensamos más en mí, pensamos más en los beneficios que yo voy a obtener, pero no en el sector. Entonces, y no se dan Exacto. cuenta estas personas de que no solamente afecta al sector, sino también les afecta a ellos y nos afecta a todos. Y seguimos así en la oscuridad, se podría decir. Muy pocos sobresalen y Sí, sobre todo aquellos que viajan. Y para viajar necesitas dinero. ¿Ya? Y aquí en Bolivia no te dan ni un centavo. Tal es el caso de Héctor Garibay, que ha sido el deportista que ha ganado, bueno, pues una importante maratón en México, y él mismo reclama, ¿no? Y dice, yo he venido aquí solito, sin dinero, porque nadie me ha ayudado con un centavo, dice él, ¿no? Ya, ni sin fisioterapeuta ni nadie, sin embargo, ha ganado. Y la situación de los escritores es la misma. sí, muy, muy lamentable, estimada licenciada Jacqueline, que hoy a nivel mundial sabe que la verdadera, hablando metafóricamente, ¿no? La verdadera bomba atómica que revoluciona, que va a poder sacar a todos los países de su desarrollo es la educación y la cultura, ¿no? Entonces, como usted dice, y creo que eso no sucede solamente en Bolivia, sino a nivel de muchos países, que eh, si bien es cierto, cada persona es libre y tiene su derecho de su preferencia política, pero creo que en temas tan importantes como la educación, la cultura, al margen de las preferencias políticas, es unirnos, ¿no? Porque eso es lo verdaderamente, la mejor herencia, el mejor legado que dejas a las generaciones, ¿no? Para que tu país Exactamente, pueda exactamente. surgir. Y eso queríamos hacer con el Congreso, ¿no? Con el primer Congreso Nacional. Teníamos inscritos más de 400 escritores, imagínate. No, lastimosamente muy pocos han podido ir, también por el factor económico. Hay gente, yo te voy a decir, María, aquí en Bolivia, de que no pueden viajar de un departamento a otro. Se les dificulta mucho. Incluso los que han ido al Congreso no tenían economía para comer, imagínate. Ya han venido con muchos sacrificios. ¿Para qué? Para que no nos podamos unir y prevalezca una política y gente, obviamente, que politiza absolutamente todo y perjudica este sector, ¿no? Entonces, esa es la realidad latinoamericana, ¿no? Y en Bolivia no es la excepción. No hay apoyo para pasajes, nadie te da. Si yo he conseguido algunos pasajes para ir a Rumania, entre otras partes, ha sido por instituciones internacionales que me apoyan. A mí en Bolivia no Mira, me han apoyado, a lo mucho que me han apoyado ha sido en tres proyectos, el 2015, 17, antes de la pandemia, que me estaban apoyando y haciendo un seguimiento de mis actividades en el Ministerio de Culturas, pero solamente como un apoyo para difundir lo que ya he hecho, pero económicamente con ningún centavo, ¿no? He recibido apoyo del extranjero, un apoyo bastante considerable, gracias a Dios, ¿no? Pero después aquí de Bolivia no hay un apoyo, así que muy pocos escritores viajan, debemos ser algunos que viajamos, unos, bueno, pues una veintena, tal vez 20 a 25 que podemos viajar a ujú. Europa, entre otros países, a representar a nuestro país. Pero yo te diré, por la experiencia que tengo, mayormente en los viajes que he tenido, he sido la única boliviana.
A Rumania, por ejemplo, yo he sido la única representante en Rumania. Luego han ido algunos compañeros más, uno, otro, pero en esos viajes también ellos han sido los únicos, ¿no? Cuando he ido a Holanda, igual era la única. Cuando he viajado a tu país las 7 veces, también éramos yo con otra persona más, dos a lo mucho, ¿no? Pero Argentina eran 5, 10, la comisión, Chile, Brasil eran un montón, ¿no? Pero Ujú. nosotros siempre los bolivianos somos uno o dos que podemos, que nos hemos encontrado en algún viaje. Esa es la realidad, estimada María, la falta de apoyo, la falta de difusión inclusive. Entonces, bueno, estamos un poco letargados en este punto de la literatura, y no solo en la literatura, también en la ciencia, porque yo soy investigadora también educativa, Ujú. ¿no? Entonces, si no fuese que yo me esfuerzo de sobremanera, y yo financio mis propias investigaciones, porque si no, no haría ni una, ya entonces tampoco nadie se daría cuenta que yo escribo investigación, y la investigación que te he pasado ha sido bastante cotizada, que ha sido publicada en Cielo, y Cielo, bueno, pues ha difundido este trabajo, y eso me ha permitido también estar en tu país en un congreso de César Vallejo, que a través de este método, que luego lo voy a explicar, he hecho un estudio de Georgette de Ujú. Vallejo, que ha sido la Ujú. esposa de César Vallejo, y ahí he Así es, explicado el sentimiento, este arraigo emocional que esta señora ha tenido con César Vallejo, pese a que César Vallejo ya había muerto, ¿no? Y ella se quedó viuda a los 30 años, pero ella, gracias a ella, bueno, pues se ha seguido difundiendo de manera póstuma las obras de César Vallejo, y el por qué lo así hizo, es. bueno, lo explico de una manera científica también. Entonces, gracias Ujú. a Cielo, a estos trabajos, que, bueno, pues a mí me ha costado realizar sola, Así es. y no me ha Sí, ayudado eso. absolutamente nadie. Sí, licenciada Jacqueline, esta penosa realidad, como usted bien ha señalado, no solamente es de Bolivia, sino de casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Y por eso que somos tercermundistas y da pena porque hay escritores y como también profesionales en diversas áreas muy buenos y que por esa triste realidad de su país se ven en la necesidad de emigrar, ¿no? Bueno, sí, no hay otra opción, ¿no? Y Y es ahí por eso tú que, por miras. ejemplo, ¿cuánta migración hay? Así es. Exactamente. Aparte de eso, yo te voy a decir, María, por ejemplo, yo me he hecho conocer afuera, ¿no? La idea mía era comenzar en Bolivia, pero yo a mis, más o Sí, menos, a mis 25, sí, sí, María. disculpe que la corte, pero no quiero que nos gane el tiempo sin mencionarle que usted tiene nuestro total apoyo aquí a través de esta casa televisora. Cuente usted y todos nuestros hermanos bolivianos en lo que es concerniente a literatura, cultura, educación, que que tienen este espacio y lo van a tener siempre, ¿no? Porque coincidimos con ustedes, creo que nos une esto y lo bueno es que, mire, ante esta realidad que usted tiene en su país, es gratificante que usted siga en su país y sigue luchando a nivel, ¿no? Luchando me refiero de tratar de mejorar, ¿no? Lo que es la educación, lo que es la literatura, entre otros, lo que es su área y la ciencia también. Y nosotros aquí también, entonces yo creo que si todo de nuestras diferentes posiciones nos unimos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y creo que los medios de comunicación también, una de sus principales misiones, y por eso de Universal TV Digital estamos muy comprometidos con la educación, ¿no? Y la cultura y la ciencia. Así que siempre cuente con nosotros. Gracias, Y le, muchísimas gracias. sí, sí, y perdón que le había, le cedo la palabra porque usted estaba mencionando unas ideas justo no, hace un instante, Ujú. cuando le pedí. Sí, No, bueno, sobre la base de lo que tú has hablado este último, yo te agradezco mucho este apoyo que se me está brindando, ¿no? Yo he tenido oportunidades de irme de Bolivia, ¿no? Tenía que irme al Brasil y Alemania, pero lastimosamente soy muy arraigada yo a mi tierra, y además no todo es malo, ¿no? Yo veo así aquí en es. Bolivia que hay también unas ciertas, hay ciertos elementos que son vírgenes, se podría decir, entonces yo me introduzco a eso, ¿no? Es por eso que he ganado
terminado el 2021, la editorial hispana de Estados Unidos me ha catalogado entre las 100 mejores escritoras de Latinoamérica en literatura, en lo que respecta en proyectos de literatura en innovación, porque Reiteradas yo felicitaciones. soy psicóloga, soy poeta, soy investigadora, entonces he unido todos estos elementos, ¿no? Y a través de la unión de estos elementos he hecho ciencia. Entonces, y ha sido una innovación que además yo voy a los colegios, capacito, entre muchas temáticas y actividades que tengo aquí en Bolivia. Eso es lo que te quería decir y bueno, pues reitero mis agradecimientos a Universal TV, a Ricardo y a ti por este apoyo brindado. No, al contrario, nuestro reiterado agradecimiento para usted y no tiene nada que agradecer, como le digo, ¿no? De los medios de comunicación es una función, eh, entre otros, difundir lo que es la cultura, la educación, la ciencia. Eso es lo que va a poder de una manera pacífica y profunda hacer que nuestros países se desarrollen, ¿no? Y dejar de ser esos países tercermundistas y si no lo somos nosotros, lo van a hacer las generaciones futuras, ¿no? Es el Exactamente, mejor exactamente. legado, Es el el mejor mejor legado legado. que tenemos y además tenemos mucho que dar también en Latinoamérica, porque como te digo, hay muchas cosas que no hay, no es una sociedad tan competitiva, te diré, como la japonesa, que he tenido la oportunidad también de conocer. Atrás Ujú. tuyo, están pisando los talones, así de simple. Aquí por lo menos hay un poco más de soltura, ¿no? Que puede sobresalir en tu país. Así que yo por Así lo menos es, no me arrepiento no irme al Brasil o no irme a Alemania. Sinceramente no me arrepiento. Yo qué bueno. aquí tengo mi nivel y me siento feliz por todo lo que he logrado y lo que lograré todavía, ¿no? Me siento Sí, contenta. sí, reiteradas de verdad felicitaciones, no solo a nivel profesional, sino también habla mucho de su calidad humana, ¿no? De verdad que sí, y de eso se trata. Justo con la venia de usted me permite hacer una breve pausa para ya luego regresar de lleno con el escritor que vamos a homenajear hoy día, el escritor boliviano Carlos Medinaceli Quintana. Así que, estimados amigos, una breve pausa y volvemos.